Buenas tardes. Hoy quiero hablarte del tema de la educación y quiero comentar una nota periodística, ¿no? Como es un poco la costumbre que tengo, ¿no? De comentar artículos periodísticos. Esta nota se refiere a un vicerrector de la Universidad de Melbourne, en Australia. Un segundito. Bien. ¿Y por qué elegí este artículo? Porque la opinión de este señor, que se llama Duncan Maskell, es vicerrector de la Universidad de Melbourne, en Australia. Y ese hombre es de opinión de que la universidad debería ser gratuita. Bueno, y este hombre, expresó esa opinión en un país justamente que no solamente tiene universidades privadas pagas, sino que también recibe estudiantes de muchos países del mundo, ¿no? Como de 150 países. Se especializa Australia, ¿sí?, en la formación de estudiantes universitarios de otros países también. Y lo primero que quisiera decirte es que no conozco mucho del sistema educativo australiano. Bueno, sin embargo, hay varias informaciones en internet, ¿no?, sobre cómo está la situación escolar, de escuela primaria, secundaria, universitaria en Australia. Y me pareció muy interesante ya haber leído que el título dice: el vicerrector de la Universidad de Melbourne pide educación universitaria gratuita. Y es un tema que yo ya lo vengo pensando, ¿no? Que la educación, así como la salud, son dos cuestiones que los estados deberían tenerlos en cuenta de una manera muy especial y no tener en cuenta las leyes del mercado, ¿no?, el lucro, la ganancia, el hecho de que tenga que pagar el Estado, que el Estado tenga que pagar toda la salud pública, toda la educación pública también. Más de una vez he leído que es la mejor inversión que puede hacer un país, invertir en salud y en educación. Y por supuesto que se respeta a todo lo privado, ¿no es cierto? Quien quiera tener una universidad privada, perfecto. Solo que hay algunas cuestiones que a mí me parece que son las que te quiero comentar ahora y que ya te he comentado otras veces, y que como todo está relacionado de alguna manera con todo lo demás que pasa en una sociedad, bueno, la universidad conviene que sea gratuita, conviene que no tenga subsidios ninguna universidad privada, si las privadas, ni favores del Estado, ya sean laicas o religiosas. Conviene que no haya enseñanza mixta, ya te dije más de una vez, ¿no? Yo te doy un pequeño plancito de qué es lo que me parece a mí que había que cambiar en la educación para que sea más excelente lo que es ahora, si te parece excelente. De hecho, las universidades australianas tienen mucho prestigio y son de las mejores del mundo, según vi las estadísticas. El tema es que cuesta entender un poquito, como dice este señor Maskell,
cuesta entender que cuesten las carreras, las licenciaturas en la Universidad de Melbourne entre 100.000 y 180.000 dólares para cursar la carrera, ¿no es cierto? Eso es para estudiantes internacionales. Y si no me equivoco, algo así como el 30% de todos los universitarios que van a las universidades de Australia son internacionales. Es increíble, ¿no? Mucha gente. Y de como 150 países. O sea que, desde el punto de vista de la organización, del orden que tiene ese país, Australia, ¿no? La manera como está organizada la política, la economía, es asombrosa en muchos aspectos, es muy buena. Y son un ejemplo los australianos en muchísimas cuestiones. Lo que pasa es que yo ahora, como tengo que decirlo humildemente, quiero proponer un pequeño esquema, ¿no? Una pequeña lista de cuestiones esenciales, ¿no? que tienen que tener en cuenta todos los países. Como te digo, la gratuidad, el hecho de que no tengan subsidios las escuelas privadas, que se financien con su dinero, que la escuela primaria, secundaria, no sea mixta, que sea, como dice en inglés, single sex, o sea, o de varones o de mujeres, ¿sí? Y después hay otro aspecto muy bueno que tener en cuenta, muy interesante, que es que la universidad, así como la escuela secundaria, primaria, tiene que formar en los valores cristianos, ¿sí? Si un país se llama cristiano en general, ¿no es cierto? Australia es un país mayoritariamente cristiano, igual que los Estados Unidos, igual que Alemania, Francia, Italia, España, todos los países de Latinoamérica, Canadá, pero parecería que brilla por su ausencia, ¿no? La enseñanza del cristianismo en algunos lugares. Y entonces hay un aspecto central que yo veo aquí, que parece sencillo, que parece que no tiene tanta importancia, pero que si no tenemos en cuenta, por ejemplo, como católicos, como cristianos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Y es por eso que quizás nos estamos equivocando en las leyes que se están aprobando en el mundo. En tantos países católicos, cristianos, que tienen presidentes católicos, que tienen legisladores católicos, ministros católicos, o cristianos, o protestantes, pero me parece como que tenemos que volver a los 10 mandamientos, ¿sí? Para que los 10 mandamientos imbuyan, ¿no? Informen, es decir, le den el tono a todos los aspectos de la vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando a mí me dicen que, o se escriben en muchos medios de comunicación, o se habla, que cuando se dice que la educación pública es mala, no es mediocre, quizás, no es así, ¿no? Porque es como queremos nosotros que va a ser. Si se le pagan malos salarios a los maestros, si se desfinancia la educación pública, bueno, no va a tener la misma calidad quizás, ¿no? Pero te puedo dar fe que yo cursé toda mi escuela primaria y toda mi escuela secundaria en escuelas públicas y estoy agradecido a la escuela pública porque nunca me instilaron ideologías perversas, es como hay ahora que sucede, y también en las universidades privadas, ¿sí? Había en el país, yo la habré cursado, bueno, cursé la educación primaria desde 1900, en la década del 50 y 60, ¿no?
No, en la década de 50. Y en la década de 60 la secundaria cursé. Sí. Y era un mundo muy diferente, mucho mejor que el de ahora. Era un mundo realmente más cristiano, muchísimo más cristiano, con todos los defectos que teníamos, ¿no? Los países y las sociedades, y los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Pero era mucho más cristiano el país. Entonces había una conciencia cristiana de la vida, había una cultura cristiana, que simplemente, ¿sabés por qué era? Además de que conocíamos un poco el catecismo, todo el mundo tiene una noción del catecismo, de las principales verdades, de que los 10 mandamientos los teníamos en cuenta. La maestra de la primaria, el profesor de la escuela secundaria, el director, el subdirector, ¿sí? Y en todas las instituciones había una vigencia, ¿sí?, de los 10 mandamientos. Y tendríamos que volver, ¿no?, a la filosofía de los 10 mandamientos. Duncan Maskell dice que la idea de que la educación es solo un beneficio privado para los individuos no es un beneficio público para la sociedad. Debe revertirse. Es decir, no se traduce la enseñanza privada paga en un beneficio real para la sociedad entera, porque está bien que beneficie a los alumnos, a quienes estudian, está muy bien, pero ese beneficio tiene que ser también para la sociedad. Y entonces, si se forman en las universidades, inclusive en las escuelas primarias y secundarias, jovencitos que quizás egresan de esas escuelas, de esas universidades, con una perspectiva más bien egoísta de la vida, ¿no? Y que parece, digamos, pervadir un poco la sociedad hoy en día. Esa idea de que, bueno, que todo el mundo tiene que pagarse lo que recibe, la educación, la universidad, sí, la salud. Y por supuesto que sí. Y de hecho ahí está lleno de médicos que atienden, ¿no? Tienen su consultorio, clínicas, hospitales que se ocupan de la salud de la gente. Y son accesibles para una buena cantidad de gente, pero no puede haber, por ejemplo, hospitales públicos para la gente más pobre del país, ¿no es cierto? Para los más pobres, solamente. Y estar descuidados, abandonados, digamos, no darle tanta importancia, dejar que se deterioren los edificios, no ocuparse bien de los salarios. Si tenemos un sistema público, tengámoslo como en Finlandia, tengámoslo como en otros países que funciona casi de maravilla, podemos decir, en España, en Italia, Costa Rica y otros países. No sé si Dinamarca también tiene un buen sistema público de salud. Lo que ocurre es que funciona de una manera un poquito más rebuscada también, ¿viste? O sea que en algunos países siempre hay un detalle, ¿no es cierto?, que hay que pagar un poquito en esto o en lo otro. Pero es decir, lo que falta, me parece a mí, es sencillez, ¿viste? Simpleza, simplicidad quiero decir, en los trámites, en todo. Porque el hecho de que haya compañías aseguradoras, por ejemplo, en el mundo de la salud, que se ocupen de proveer de servicios de salud, ya significa que hay empresas que se llenan de dinero, que ganan muchísimo dinero, y que no se condice con el servicio de salud que se debe prestar, porque digamos, todo es el dinero, y entonces el que no puede pagar lo abandonan. Y no parece ser el mejor sistema. Entonces, pero hoy estamos hablando de la educación, ¿no?
El vicerrector, Maskell, se ha unido a los Verdes, que es un partido, ¿no?, político en Australia, y a los sindicatos estudiantiles para pedir que la educación superior sea gratuita. Decía Maskell que se puso tristemente de moda asumir que el hecho de que los estudiantes solicitaran préstamos para pagar la universidad era un orden natural de las cosas, era lo lógico que debía suceder, ¿no?, que los estudiantes pidan préstamos para cursar su carrera universitaria. ¿No? Pero claro, no nos dan cuenta que esas fueron decisiones políticas también en los Estados Unidos. Lo que tiene, a veces sucede que algunas maneras de gobernar el país que son similares tanto en Estados Unidos como en Australia, ¿no? El hecho de que usan el dólar, por ejemplo, como moneda, la denominan dólar. También el sistema de créditos para estudiar, que en Estados Unidos lo tienen y tuvo muchos problemas, hay muchos inconvenientes que trajo y muchos piden que se termine con ese sistema, ¿no? Y sigue diciendo que la universidad fue gratuita en Australia, fue gratuita desde 1974 hasta 1989, es decir, durante 15 años. Y justamente este hombre estudió en una universidad gratuita. Por eso reflexionó y se dio cuenta de que, bueno, que él mismo no hubiera podido llegar a alcanzar el puesto que tiene ahora, haberse desarrollado en la vida como lo hizo, si no hubiera ido a una universidad gratuita, porque no lo hubiera podido pagar. Y además claro que es uno de los que tiene mejor sueldo en Australia, este hombre, tiene un sueldo muy bueno, ¿sí? Uno de los cambios radicales más importantes que se podrían hacer para facilitar esto, bueno, el hecho de que todos los estudiantes puedan acceder a la universidad de calidad, como es muchas veces la universidad pública, ¿no?, sería volver a hacer gratuita la educación, hacer la educación gratuita para los estudiantes australianos, dijo Maskell. Desde que se introdujo las tasas estudiantiles, no hemos resuelto el problema del acceso a la gente desfavorecida a la educación superior. Bueno, quizás no sé si llamarla desfavorecida, ¿no? Quiere decirse a la gente que no tiene muchos recursos, ¿no? Hay muchas... a ver... Tenemos, hay muchas costumbres en el mundo de que, bueno, que la universidad tiene que ser paga, en el sentido de que, bueno, más de una vez dijeron, no, opinan los liberales, los neoliberales, opinaban que la universidad paga es mejor, y es un deber, porque no pueden regalarse al estudiante un estudio que no es gratis, ¿no?, para el Estado. Pero en Argentina, por ejemplo, tenemos la grata experiencia, ¿no?, de haber tenido durante mucho tiempo, muchísimos años, educación pública y gratuita. Y a mí me parece que, a mí por lo menos por la experiencia que yo tengo y de haber ido a una universidad privada, no estuve tan conforme. Yo había cursado el ingreso en la Universidad Católica y
bien, lo más bien, y después cambié de idea, fui a una universidad, de lo cual me arrepiento, fui a una universidad privada que no era católica, y no me parece que haya sido todo muy, como digo, no sé, creo que me hubiera tenido más suerte en la carrera en cuanto a poder estudiar las materias que se enseñaban, ¿no? Si hubiera habido, por ejemplo, ayudante de cátedra, era una universidad que estaba casi comenzando, era un edificio chiquito, con pequeños cantidad de alumnos, y estaba todo comenzando en cierta manera. Y bueno, ¿cómo diría? Hay veces que pequeños problemas que no son tan graves, ¿no es cierto? El estudiante se hace un mundo con ese problema. Y entonces, no sé, capaz que abandonan la carrera por cuestiones que no son tan importantes, ¿no? Que para el alumno, para el estudiante. Pero te estaba diciendo que el resultado de formar bien a los estudiantes, ¿no? Es maravilloso el hecho de que se preparan, no reciben, por ejemplo, las ideas liberales, me parece a mí, surgen mucho más en la universidad privada que en la universidad pública. Y no quiero decir que en la universidad pública sean comunistas, sean marxistas. Puede haber alguna vez, ¿no?, a una moda que aparece en un país, pero es justamente porque las autoridades no se ocupan bien de la universidad. Si se ocupan bien de la universidad, el estudiante va, estudia y nada más, no llena el edificio de carteles, como sucedió una vez en la República Argentina, no, carteles de aquí, de allá, lleno de carteles, de papeles pegados en las paredes. Pero eso pasó en una facultad, no sé, en toda la historia universitaria argentina no fue siempre así. Eran épocas en las cuales si los gobiernos descuidaban la universidad, bueno, entonces uno tenía que rendir la materia y aprobarla, digamos, diciendo lo que el profesor quería escuchar respecto de una idea política, por ejemplo, ¿cierto?, de una ideología. Pero todo se puede mejorar muchísimo, de una manera extraordinaria. Entonces, el asunto es que no tenemos que dejarnos engañar. Y lo digo también por los liberales, ¿no?, que son muchos hoy en día. Por los neoliberales, es lo mismo, ¿no es cierto? No tenemos que dejarnos engañar con la idea de que nos quieren convencer, de que todo hay que pagarlo, ¿no es cierto? Y quisiera volver a decirte que si tomamos el país como una mutual en lo referente a la salud y a la educación, es lo mejor que nos puede pasar. En Finlandia así hicieron eso, no le dieron nombre de mutual, pero es una mutual. Entonces, uno podría decir, bueno, pero una educación excelente, de calidad, con buenos salarios para los profesores, con buenas instalaciones, y que nadie pague nada, inclusive los ricos. Es que esa es la manera de que a ver, el hecho de que no pague el pobre, le permite aprender, le permite desarrollar su potencial. El rico puede de muchísimas maneras desarrollarlo. Entonces, se compensa todo en una mutual. El rico tiene que dar gracias de que no tiene que ir tantas veces al hospital para curarse eso o del otro, ¿no? Porque tiene quizás menos problemas de salud, en cierta manera, ¿no? En algunas situaciones se da. Pero, ¿qué mejor que colaborar, contribuir con un poquitito, con apenitas, una partecita de su riqueza para que funcione bien el hospital público? Y lo mismo con la educación. Yo no sé si mi escuela hubiera sido mejor si era privada, ¿vos sabés? En la escuela primaria o secundaria donde yo asistí. Por supuesto que bueno, que habría inconvenientes, pero pero esos inconvenientes se podían mejorar mucho. De hecho, igual había un ambiente, como te digo, la sociedad estaba de alguna manera imbuida de cristianismo, ¿viste? Y eso es lo que tiene que usar en el mundo, porque
A ver, si vos pagás $100.000 o $180.000 para cursar una carrera, para un latinoamericano es mucho dinero, ¿no es cierto?, en este momento. Entonces, les reditúa pagar tanto dinero desde el punto de vista económico. Además, pero vos fíjate, voy a un punto más esencial entonces. Tiene una fecundidad grande, ¿no?, perfecta. Un curso universitario en el cual vos te recibís de abogado, ingeniero, médico, economista, contador. Tiene el mismo valor, la misma, a ver, ¿cómo diría? Tiene la misma validez en cierta manera que si vos hubieses recibido en esa universidad y en la escuela secundaria, en la escuela primaria, una intensa formación cristiana. No es lo mismo, ¿viste? O por lo menos ya te digo, que si solamente todo el mundo, todos los estudiantes, todos los profesionales tuvieran un buen conocimiento del catecismo, de pocas páginas, no muchas páginas, y lo siguieran a rajatabla, ¿viste? Si todos lo siguiéramos a rajatabla, me incluyo por supuesto, ¿no? Bueno, seríamos mejores. La sociedad sería mejor. Entonces, digamos, el hecho de conocer, de tener las nociones cristianas a la hora de fundamentales, el hecho de conocer las virtudes, de practicar los sacramentos, de tener una vida práctica católica. Por ejemplo, el católico, antes, mucha gente, de cada 100, había muchos que iban a misa. Y había también muchos de esos 100 que se confesaban habitualmente. Y preguntate vos si eso no influye en la vida de cada persona, de cada cristiano. Preguntate si no es algo fundamental en la vida, tener una vida, ¿sí?, de piedad, de oración, de espíritu de mejoramiento, ¿no?, en la conducta. Por eso hay un factor que parecería que no se tendría tanto en cuenta en esas grandes universidades, que son, te digo, para mí son espléndidas. Hay mucho que alabar en Australia, pero muchísimo, ¿cierto? Como también en otros países, pero voy al hecho de que quizás falta algo, ¿no? Y por eso modestamente le digo a quien quiera escuchar que, bueno, en mi país, empezando por mi país, quisiera que se respete un poco más la educación pública y la salud pública también. El beneficio privado no es, dice Musk, no es y no debería ser el factor determinante de nuestras decisiones políticas. Es decir, para los políticos no tienen que pensar, bueno, tenemos que cobrar la universidad porque si no, lo tiene que pagar el Estado. Igual que la salud, ¿no? Musk dijo que el gobierno federal también necesitaba abordar la cuestión de las subvenciones de investigación competitivas que no se acercan a cubrir el costo de la investigación. Es un tema que yo no conozco mucho, ¿no es cierto? No sé cómo explicarlo. Pero acá dice algo interesante también, que el gasto interno bruto de Australia en investigación y desarrollo es del 1,8%, lo cual sorprende porque un país que da tanta importancia a la educación parecería. Pero acá se refiere a la investigación y desarrollo. El gasto es de 1,8% del PBI, mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no?, que agrupa a los países finalmente desarrollados, es del 2,7%, ¿sí? Y ellos 1,8%. Bueno, eso es simplemente lo que te quería decir de este señor, ¿no?, que también decía también que hay varios países, incluidos Alemania, Noruega, Suecia, Polonia, Chile, México, Letonia, Estonia, que ofrecen matrícula gratuita a los estudiantes nacionales.
no sé si quiere referirse a países que tienen universidad gratuita. Bueno, no mencionó Argentina y otros países que tienen, ¿sí? Hay muchos países que tienen universidad gratuita. Y acá hace un cálculo, ¿no? Dice que el costo de la universidad gratuita se estima en alrededor de 69.000 millones de dólares en 10 años. No, australianos, ¿no? Quizás se refiere, que tiene un valor menor que el dólar, un poco menor que el dólar norteamericano. Era demasiado alto, dice, y los beneficios futuros de aumentar las admisiones universitarias superarían la carga económica. O sea que a la larga todo se recupera, ¿no? Y de una manera extraordinaria. Este es, de hecho, un punto planteado por sucesivos ministros de educación, o sea que estarían de acuerdo con la educación gratuita, creo. Generalmente, el defender las deudas estudiantiles frente a las críticas que son demasiado onerosas para los estudiantes, digo. Bueno, acá se vuelve un poco al tema de las... Bueno, parece ya, está claro que las deudas, no se puede endeudar al joven para toda la vida, ¿no? Porque algunos tienen que esperar mucho tiempo para pagar. También sucedía que en Estados Unidos muchos que pedían préstamos después tenían dificultades para encontrar un trabajo y no podían pagar la deuda. Y entonces lo intimaban muchas veces para que pague, se le acumulaban la deuda y no sabían cómo pagar, no podían. Hasta que de pronto, bueno, hicieron, no sé, un borrón y cuenta nueva y no sé cómo harán, pero es un problemón, es un problema muy grande para los Estados Unidos. Y tengo otro artículo, una nota de los Estados Unidos. El título dice: Beneficios de la educación universitaria gratuita en Estados Unidos. La oportunidad de tener una educación universitaria gratuita es esencial para todos los estudiantes que quieren ir a la universidad. Todos necesitan igualdad de oportunidades para asistir a la universidad y tener éxito. Bueno, acá dicen, todos necesitan igualdad de oportunidades para asistir a la universidad y tener éxito. Que ese éxito va a ser un éxito también para el país, ¿viste? La sociedad entera. La señora Kotza, consejera vocacional de Beckton, amplía ese punto diciendo: la universidad debe ser gratuita porque todos deberían tener las mismas oportunidades de recibir educación. Esto sucede desde el jardín de infantes hasta el bachillerato. Así que, ¿por qué no extenderlo a la universidad? La universidad gratuita ayudará a los estudiantes a obtener mayores ingresos a lo largo de su vida y proporcionará beneficios económicos a toda la sociedad. Opina esta mujer, ¿no? Ha habido estudios que muestran una correlación entre las personas con educación universitaria y resultados más positivos en la sociedad. Por ejemplo, una tasa de criminalidad estadísticamente menor habría. Las personas tendrán acceso a trabajos mejor remunerados o trabajos que brindan atención médica, lo que se traduce en una mejor salud general y mental. ¿Cree que la universidad gratuita ayudará a cerrar la brecha económica entre ricos y pobres? Bueno, creo que no se refiere a cerrar completamente, ¿no es cierto? Se refiere a esa brecha injusta y escandalosa que muchas veces se está produciendo, ¿no es cierto?
La brecha económica entre ricos y pobres se está ampliando a un ritmo exponencial. Creo que la idea de que alcanzar un nivel de educación superior da la ilusión de que podría cerrar esa brecha. Pero hasta que las políticas gubernamentales cambien y haya una mejor regulación de la avaricia corporativa, es posible que no haya una diferencia significativa. Estoy completamente de acuerdo con esto y es por eso que no deberíamos apresurarnos a concluir que el hecho de que la universidad sea gratuita significa que de repente la brecha económica se reducirá. Para ayudar a ampliar el acceso y reducir la carga financiera, muchos legisladores y defensores han presentado propuestas de universidad gratuita a nivel nacional. Esto se ha implementado en muchos países y ha funcionado bien en todos ellos. Los préstamos estudiantiles son una gran carga para los adultos jóvenes. Muchas personas no los pagan hasta que son mucho mayores. Estos pagos de préstamos hacen que sea difícil afrontar otras necesidades de la vida diaria, como la vivienda, por ejemplo. La mejor y más equitativa forma de implementar esto es mediante programas sin deuda. Bueno, gratuitos, ¿no? Esto haría que todos ricos, pobres y de clase media pudieran pagar la universidad. Bueno, no. Acá está refiriéndose a otra cosa entonces. Yo no lo había leído, pero no me di cuenta. O al menos tener una oportunidad de recibir una educación superior. Esto beneficiaría a toda la sociedad y ayudaría enormemente a todos. Bueno, ahora vuelve a hablar de la universidad gratuita, ¿sí? Bien gratuita. No, porque eso ya te digo, si la mujer piensa, porque a veces es como sucede con otros temas, ¿no? que tiene la sociedad. Que, por ejemplo, con la Iglesia Católica, por ejemplo, que la Iglesia Católica, la Constitución dice que la Iglesia Católica, hay una separación total con la Iglesia Católica y con todas las religiones, pero después resulta que no era tal. Entonces, acá dice, la universidad gratuita tiene muchas ventajas y algunas desventajas que pueden descartarse como falsas. Algunas ventajas de la universidad gratuita son mayor accesibilidad, beneficios económicos, impactos sociales y de la sociedad, y reducción de la deuda estudiantil. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente, pero y después dice, es falso el tema, como dije antes, ¿no? De que tiene desventajas, porque, bueno, la ventaja la tenés, por ejemplo, en Finlandia, la tenés que se puede comprobar perfectamente, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, Grecia, Brasil, Polonia, etcétera, ¿sí? Argentina. Por lo tanto, mira, esto es simplemente una nota, ¿no es cierto? 2 páginas, y no explican todo muy bien cuál es el pensamiento de esta mujer, pero a mí me parece, ¿sí? Aun cuando a esta mujer le parezca que en algún caso habría que digamos, cobrar algún dinero, a mí me parece que no, ¿viste? Porque entre cobrar un poco de dinero y no cobrar nada, mejor no cobrar nada. Porque, fíjate, el tema es invertir porque eso vuelve a la sociedad, todo vuelve de una manera extraordinaria. En una sociedad es mejor que haya muchos profesionales, y no pocos, pero bien preparados, ¿cierto? Bien formados. De tal manera también que no sea el estudio universitario algo que solamente
se hace posible para un grupo de élite desde el punto de vista económico, porque eso también, ¿cómo te diría?, influye negativamente en los gobiernos de los países. Porque entonces se produce la situación lamentable de que muchos políticos son liberales, neoliberales, que tienen una noción de la política, digamos, que no es la que podías haber recibido en una universidad, que no tiene influencia de multimillonarios o no sé, ¿cómo te diría?, de sectas masónicas también podría tener influencia. Hay multimillonarios, te digo, que hacen un bien enorme en el mundo, y podrían hacer muchísimo más bien, ¿no? Yo te hablo en general, ¿no es cierto? Porque el mismo Evangelio dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, que es más difícil que un camello pase por debajo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y no obstante, viste, el Evangelio, la vida cristiana, la vida de los santos te muestran muchas veces que hubo millonarios que han hecho infinito bien. Sacerdotes, obispos, sí, hasta papas, los hubo muy ricos. Pero claro, yo me refiero un poco a una cierta generalidad, ¿me entendés? Entonces no puede estar la facultad, la universidad llena de estudiantes adinerados. Porque viste que yo una vez mencioné en uno de mis videos, te digo, que en Argentina parecería haber en este momento una especie de plutocracia, que es el gobierno de los ricos. Y si gobiernan los ricos para los ricos especialmente, bueno, es un desastre, ¿viste? Entonces por eso tiene que estar equilibrado todo, ¿no? El gobierno de un país. Tiene que tener gente que en el gobierno que se ocupe de toda la sociedad, de los derechos de todas las personas, de todos los niños, los jóvenes, los viejos, los jubilados, ¿sí? Y que nadie quede, digamos, viviendo de una manera indigna, ¿viste? Y a veces se ponen condiciones, ¿viste? La universidad es gratuita, pero entonces tenés que cumplir con este requisito, con este otro. Acá, por ejemplo, la mujer dice que, por ejemplo, en Nueva York habían puesto educación gratuita universitaria, pero con la condición de que los estudiantes se comprometan a trabajar dentro del estado de Nueva York después de graduarse, al menos durante una cierta cantidad de años, para que Nueva York pueda mantener el talento y el cerebro en el estado y desarrollar una fuerza laboral sólida. Pero fíjate, si cada estado tiene una buena universidad pública, no hay ningún problema, ¿viste? No creo que se vengan de un estado que está a cientos de kilómetros de estudiar a Nueva York, porque generalmente son de la zona los estudiantes. Y eso a veces es un razonamiento como así, porque también decía que tiene que tener un cierto promedio de calificaciones. Bueno, que aprueben, ¿no es cierto? Es decir, todos los grandes economistas no fueron 10 puntos de promedio, ¿no es cierto? O los médicos, los abogados, porque está el factor, ya te digo, está el factor religioso que tiene un peso enorme en todo esto, ¿viste? Los 10 mandamientos. Entonces, con una perspectiva cristiana de la vida, ¿viste? Tendríamos una universidad pública, escuela pública, secundaria, todo público, salud pública, de muchísima calidad. Como supimos tener en una época, ¿sabes? Y también te había mencionado al comenzar esta charla, la escuela mixta, que
todas las escuelas hoy en día son mixtas en el sentido de que están los chicos junto con las chicas, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, acá te doy, si querés, un claro ejemplo de cómo influyen los 10 mandamientos en todo el desorden que se produce en esta sociedad moderna, ¿no? En la cual hemos cambiado todos los valores, ¿no es cierto? En Australia también, estoy viendo, ¿no?, otra nota periodística, cientos de estudiantes de Sydney denuncian haber sido agredidas sexualmente. Y bueno, ¿ves por qué yo te quiero leer este artículo? Porque bueno, recién te dije, lo mejor es que haya educación, como dice en inglés, single sex, ¿sí? O sea, para varones, escuela o para varones o para mujeres. ¿Cuántos problemas se hubieran ahorrado en tantas escuelas hoy en día, primarias, secundarias, si los estudiantes estuvieran separados por sexos? Mirá, cientos de estudiantes, mujeres, fueron agredidas sexualmente en Sydney, en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Pero parecen mucho más de lo que podría suceder, ¿no? Bueno, no es que podría, sino pero demasiado, me parece exagerado lo que está pasando acá. Y entonces parece que una niña, una jovencita, le sugirió a un importante funcionario del Estado, ¿no?, le mandó una nota, no sé cómo fue, solicitándole que se establezcan en las escuelas normas para que haya una mejor educación sobre el consentimiento en las escuelas y la agresión, ¿no?, o sea, la violencia hacia las mujeres. Y yo me quedé sorprendido cuando leí esto, digo, ¿cómo es eso? Sobre el consentimiento de las chicas, ¿no? Pero realmente es sorprendente. Yo digo, si hay un mínimo, un pequeño barniz, aunque sea, un poquitín solamente de los 10 mandamientos, ¿no?, como parte del modo de vida que tenemos que tener. Bueno, ni siquiera lo imaginaríamos esto, ni siquiera se nos ocurriría el consentimiento en las escuelas. Que exijan una mejor educación sobre el consentimiento en las escuelas. Muchas denuncias de agresión sexual. Y bueno, a esta mujer, esta señora Contos, una joven que hizo, digamos que se hizo conocida por el hecho de solicitar eso, ¿no?, al gobierno, recibió mensajes de más de 200 mujeres jóvenes con testimonios personales sobre la agresión sexual que dijeron haber experimentado a manos de un compañero en una escuela de varones. Bueno, mixta, ¿cierto? Y además, ¿sabes qué? Bueno, te aclaro que las escuelas de varones y mujeres son la mayoría en Australia, el 97%, algo así. Y un 3% solamente de escuelas separadas, ¿no? Yo pensé que eran más, pero no, son muchas las mixtas, ya casi todo es mixto. Y vos sabés que además estaba viendo que no solamente sucede con las estudiantes, también sucede con las profesoras, mujeres, que también son acosadas en el trabajo. Increíble, ¿viste? Por eso te digo, hay otro artículo que dice, como te decía, te estaba diciendo ahora, fuera de control, el acoso sexual está muy extendido en las escuelas de Australia. Entonces sugieren que hay que tener conversaciones incómodas con sus hijos, ¿no?, sobre los papás, porque parece incómoda la conversación.
no deberían esperar a que las escuelas se encarguen únicamente de abordar ese comportamiento de algunos chicos. Esta debería ser una respuesta de toda la comunidad. Bueno, pero ¿te das cuenta de cómo no van a la raíz del problema? Las escuelas se han convertido en lugares de abuso. La seguridad de los profesores y las alumnas, bueno, los profesores digo mujeres, ¿no? Está muy comprometida. Y las historias que me han contado, dice acá un diccionario, ¿no? Parece. Las historias que me han contado las profesoras y las alumnas este año son las peores que he escuchado en más de una década de compromiso con escuelas públicas y privadas. Un funcionario, se llama Tankar Reis, algo así. La situación es inaceptable, es necesaria una respuesta nacional, firme y uniforme, ¿sí? Porque también existe una escasa comprensión de equidad de género. Y que estos acosos prosperan en culturas y sistemas donde existe una escasa comprensión de equidad de género. No es así en realidad, ¿viste? No, si equivocamos el diagnóstico, vamos a equivocar, no es la solución. La equidad de género no tiene nada que ver con todo esto. Vos seguís juntando a las chicas en las escuelas, los varones con las mujeres, y vas a seguir teniendo problemas por más cursos que dé, por más charlas y admoniciones y todo lo que quieras. Va a ser difícil, va a ser una época como esta. Porque los chicos están muy además sexualizados, ¿sí? La pornografía es una costumbre que tiene una proporción ya de los jóvenes, inclusive en la escuela secundaria. No sé si un 15% aproximadamente, ya tienen esa costumbre, pero es que todo va aumentando, ¿entendés? Igual que la iniciación sexual, todo aumenta, todo progresa para mal. Y no te cuento, ¿viste? Cuando parece que se emborrachan a veces y toman drogas. O sea, es espeluznante lo que sucede con la juventud. Así que tenemos quizás los adultos, ¿no? El deber de hablar en casa, como decían, ¿sí? Que no es la mejor solución, pero que habría que separar a los chicos de las chicas, pero hay que volver a hablar en las casas, en el hogar, de los 10 mandamientos, del catecismo, aprender los papás, ¿sí? Entonces, como ves, la educación, ¿cómo te diría? A ver, el hecho de pagar $100.000, $180.000 para una carrera universitaria, muchos jóvenes pagaron ese dinero, o pagaron menos, o inclusive no pagaron nada en escuelas, si querés, gratuitas, pero está faltando la religión, ¿entendés? Está faltando la perspectiva cristiana de la vida. Simplemente si hubiéramos tenido en cuenta los 10 mandamientos, no tendríamos la ley de matrimonio gay, por ejemplo. Pero parecería que el sexto mandamiento nos estamos olvidando, ¿sí? Nos estamos olvidando todos. Creo que todos nos estamos olvidando del sexto mandamiento. Y bueno. Será cuestión de rezar mucho para que volvamos a tener, ¿sí?, un espíritu más cristiano de la vida, ¿no? Una ideología más cristiana, si podemos llamarlo ideología, un modo de vida más cristiano.
Y hoy en día, ¿sabes? Yo no sé, no quisiera tener que hablar de esto, pero no se escucha hablar de abstinencia hasta el matrimonio, ¿no? Abstinencia sexual, de la castidad, ¿no? No se escucha hablar tanto. Y cuando yo era chico se hablaba mucho más, ¿sabes? Si cuando yo era chico hubiéramos tenido internet, y todo el mundo sería cristiano prácticamente, porque la religión se predicaba un poco más, ¿viste? Un poco bastante más que ahora. Si tan solo, fíjate, si tan solo le diéramos más importancia al catecismo, ¿viste? Es que se toman exámenes al chico, inclusive a los estudiantes universitarios, que haya una formación más sólida en la ciencia de la teología. Porque el catecismo es teología pura, ¿sabes? O sea, que si pudiera volver la piedad popular, ¿no? Como en la década del 60, del 70, había piedad popular, en el 50, había mucha más piedad popular que ahora. Es decir, yo iba a la misa cuando era chico y veía gente que tenía el misal en la mano, a pesar de que la misa había dejado de ser en latín. Pero no, igual iban con un misal, seguían lecturas, la oración de la misa. Había muchos misales antiguamente, bueno, no tanto, digamos, hace 2 siglos, ¿no? Hasta el siglo XX pasado, muchos hemos usado esos misales, tendríamos que volver a usarlos, ¿no? O un manualcito, ¿no? Un librito, ¿no? Con oraciones, con un plancito de vida cristiana, ¿eh? Te quise hablar de Australia porque, bueno, es un país muy interesante, te digo, por lo menos en mi opinión. Y esto lo puedes encontrar, esto se puede repetir en España, en Italia, en Francia, en muchos países de Europa, en América, por todos lados. Entonces, yo te he hablado de que es mejor una escuela cristiana, ¿sí? Católica, ¿no? En la cual al alumno se le dé una intensa formación cristiana, ¿no? Con exámenes, ¿sí? De materias teológicas, desde los 6 años, supongamos. Una escuela católica que sea exclusivamente para los chicos que quieren ser católicos, ¿no? Los papás que quieren que sus hijos sean buenos católicos y que lleven una vida práctica católica, ¿sí? Bueno, con que haya una sola escuela así, que sin que te lo propongas, es una escuela de élite, pero no por el dinero, sino porque es gratuita, tendría que ser gratuita completamente, financiada voluntariamente por quienes quieran aportar a esa escuela, y dirigida por sacerdotes verdaderamente piadosos que se tomen muy a pecho la enseñanza, ¿no? Y que tengan mucho celo apostólico. Y bueno, es un éxito total para mí, me parece. Porque ahí eso te da la seguridad de que vas a tener funcionarios, de ahí te pueden salir todo tipo de funcionarios políticos. Te pueden salir sacerdotes, obispos, cardenales, cualquier cosa puede salir allí. Buena, padres de familia excelentes, ¿sí? Entonces, eso es en el mundo católico, te digo, ¿sabes? En el mundo público, en el mundo de lo público, de lo terrenal, del Estado, bueno, también la gratuidad, ¿sí? Y
encarar la educación con una nueva actitud, ¿viste? De todos y cada uno de los argentinos en mi país, por ejemplo. Porque, fíjate, las ideas liberales son las que permitieron que muchos hospitales públicos argentinos estén abandonados, que muchas escuelas públicas estén abandonadas. Y en esta tarea de abandonar las ideas liberales estamos todos. ¿Y sabes qué significa todos? También los religiosos, me parece a mí, ¿viste? También los religiosos. Los clérigos. Católicos y también de las otras religiones. ¿Comprendés? Tenemos que dejar de tener actitudes liberales. Todos. Si Dios quiere. Bien. Gracias. Y trataré de seguir comentando estos temas en la medida que piense que pueden servir, ¿no?, de diálogo para la gente. Dios te bendiga. Gracias.